Con su venia, señor presidente, señora secretaria Rosario Robles, bienvenida nuevamente al Senado de la República por segunda ocasión. Senadoras y senadores, en distintos espacios y oportunidades, Acción Nacional ha procurado transmitir las inquietudes y preocupaciones del pueblo de México. Economía familiar, seguridad en la calle, colonia, barrio o comunidad, así como el combate frontal contra la corrupción. Por desgracia, los tres temas están vinculados con el deterioro del tejido social, la falta de oportunidades y la innegable repetición del círculo vicioso de pobreza, políticas asistencialistas y corrupción. El tema de la pobreza, lo reconozco, es complejo hasta para la presentación de resultados que a la vista del gobierno federal se percibe una actitud triunfalista y mediáticamente así lo han presentado. Pero para alrededor de 54 millones de personas en esta situación, sencillamente es algo que solo padecen y en lo que no han tenido respuesta. Señala usted, señora secretaria, que con la Cruzada Nacional contra el Hambre, hoy, de los más de 7 millones de población objetivo, 3 millones ya comen mejor. Pero lamento informarle que otros 30 millones con esta política económica impuesta por el gobierno federal ya empiezan a padecer hambre. El saldo, por supuesto, no es nada favorable. Lo acaba usted también de mencionar en su intervención inicial. Para que la política social funcione, se requiere mayor crecimiento económico, mejores ingresos y mejor distribución del gasto público. En suma, que ambas políticas caminen juntas, así lo dijo usted. Desafortunadamente para los mexicanos, las dos políticas están caminando por rumbos separados y también con extrema lentitud. Tengo tres cuestionamientos, señora secretaria, que tienen que ver con reglas de operación, mecanismos para la toma de decisiones, la transparencia y el lucro electoral. Con eso que el gobierno ya reconoce lamentablemente como cuestión cultural llamada corrupción. Ustedes plantean que la decisión sobre el uso y destino de los recursos recae en la propia comunidad, según sus demandas. Es más, acaba usted también de mencionar que con esta nueva política social, que es federalista, y a reserva que lo podamos debatir en la próxima visita del presidente de la República al Senado en ese mismo tema, quiero decirle que quizás vivamos en dos Méxicos distintos. Hoy, las reglas de operación funcionan de manera contradictoria a los dichos públicos. Le pongo un ejemplo. Existen comunidades que optaron por electrificar, sencillamente porque carecen de alumbrado público. Pero como el rubro de alumbrado público no entra en electrificación, según algunos funcionarios de Sedesol, concretamente delegados federales, a los municipios, a los alcaldes se les limita el recurso. Quizá valdría la pena, señora secretaria, que platicara directamente con alcaldes de Oaxaca, de Tlaxcala, de Chiapas, de Veracruz, que se encuentran atados de manos por los porcentajes establecidos en algunos programas para rubros prioritarios. Por eso le pregunto, ¿cómo atender las decisiones comunitarias con una normatividad que condiciona la atención básica? Son los alcaldes, los presidentes y agentes de comunidades los que conocen sus necesidades. Una decisión cupular sin conocimiento no puede estar por encima de las carencias de los mexicanos. El segundo punto que quiero tratar es relativo a la transparencia y rendición de cuentas. Es preocupante porque son insuficientes los mecanismos para evitar la desviación de recursos, pero es más indignante la falta de voluntad de los distintos órdenes de gobierno para dar información sobre el ejercicio de recursos públicos para el desarrollo social y, lo más importante, sobre sus resultados. Es parte de lo que le decía, el círculo vicioso, opacidad, corrupción, impunidad, que nada contribuye al desarrollo integral de los grupos vulnerables en todo el país, sea en áreas urbanas o rurales, con las niñas o los niños en condición de calle, o con las jóvenes con los jóvenes que deciden abandonar sus estudios ante la tentadora oferta de un bienestar efímero que ofrece la delincuencia organizada y las engancha para ser parte del narcotráfico o trata de personas, entre otras. Sea con los adultos mayores que, olvidados a su suerte, aceptan también las migajas económicas que simulan bienestar. Por eso le pregunto, en la dependencia a su cargo, señora secretaria, ¿existe la voluntad y el propósito para hacer llegar los recursos para los que están destinados? Hoy varios de esos recursos, como en el caso concreto de Coahuila, tienen que ser solicitados a través del amparo de la justicia federal. Varios de esos amparos interpuestos por compañeros y compañeras para que no les quiten el programa Oportunidades. Hace un año, usted se comprometió a actuar de manera inmediata ante las denuncias que existen sobre el manejo electoral. Remover al responsable no es desmontar la estructura y mucho menos acabar con el problema. Muchos delegados están utilizando
esa condición de delegados para utilizar electoralmente cada programa, cada paso que da la Secretaría de Desarrollo Social. Por eso le pregunto, antes de que arranque el año electoral, a unos cuantos días, ¿cómo detectará a los funcionarios públicos que aún lucran electoralmente? ¿Cómo se van a desmontar esas estructuras vinculadas a partidos políticos ante el evidente nombramiento de delegados, no federales, sino delegados electorales? Atenta estaré a su respuesta, señora secretaria. Primero le agradezco a mi compañera que me permita responder, porque si no hubiera quedado esta participación inconclusa, y como después de las reformas grandes estructurales este Senado está como medio dormido, pues a mí me da muchísimo gusto poder responder a este tema en el debate. Y comentarle, señora secretaria, que tiene usted razón en el cambio de las reglas de operación, porque siempre tiene que haber un cambio en reglas de operación. Pero estamos hablando de dos cosas y conceptos que empezarían primero por capacitar a los propios delegados y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Ustedes han hecho cambios diciendo que en las administraciones pasadas no se hacía absolutamente nada, o por lo menos había opacidad. Yo quiero decirle que muchos de sus delegados no conocen que electrificación también incluye alumbrado público, por lo menos en los indicadores del INEGI. Y en ese tema, varios de los alcaldes no han podido implementar esos recursos en electrificación o alumbrado público, que contribuyen además a una política que su propio gobierno o que el propio gobierno federal está estableciendo, como el combate a la inseguridad. Y eso es fundamental. Me parece que valdría la pena revisar si sus delegados están cumpliendo con toda oportunidad las instrucciones que se están dando desde la dependencia, desde su secretaría. Eso sería por un momento. Por el otro tema, yo le planteaba en el inicio de mi discurso, no tiene que ver, señora secretaria, con la destitución solo de personajes o de delegados. Tiene que ver con un blindaje desde las estructuras internas. Tiene que ver con un blindaje sobre las cosas que se están haciendo. Y sé que habrá aquí incluso senadores que saldrán a la defensa de otros partidos políticos diciendo que anteriormente no se hacían las cosas. Bueno, ustedes se comprometieron a hacerlas hoy distinto. Ustedes están en un compromiso a ejemplificar, a mejorar, eficientar todos estos procedimientos. La destitución de ningún funcionario acaba de raíz con los procesos de corrupción y mucho menos con los manejos electorales que se están generando en los estados y en los municipios. Le puedo poner ejemplos también de asuntos de vivienda, por ejemplo, de asuntos de las viviendas que están siendo condicionadas a cambio de ciertas cantidades económicas, ya sea para los delegados o para la vinculación de estos delegados. Le haré llegar con toda oportunidad esos datos, esas cifras, para que usted tome cartas en el asunto. Y coincido con la senadora Lorena Cuellar. Vale la pena que en una comparecencia de esta naturaleza podamos establecer un mecanismo mucho más claro de rendición de cuentas, mucho más en un diálogo y en un debate entre el Senado de la República y el Gobierno federal, que en una simulación política respecto de discursos o posiciones en los que unos defienden y otros planteamos nuestros puntos de vista. Gracias, señora secretaria, por su presencia.